La meditación del día de hoy lleva por título Deleítate en la comunión con los creyentes y está basada en el Salmo 133. Deleítate en la comunión con los creyentes. Este salmo dice lo siguiente: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es interesante resaltar el hecho de que este salmo empieza con la palabra mirad. Mirad para llamar la atención y destacar algo que rara vez se ve: el hecho de que los santos pueden convivir en armonía. Esta palabra mirad nos hace realizar una pausa y centrar nuestra atención en aquello a lo que se hace referencia. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Lo primero que destaca es que el habitar juntos y en armonía es bueno. Esto refleja la voluntad de Dios, como está manifestado en el libro de Juan, en su capítulo 17, versículos 20 y 23, el cual voy a leer. Juan 20, versículos 20 y 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. El habitar los hermanos juntos y en armonía es algo que Dios quiere y pide que pongamos atención a que esto es bueno. Y no solamente destaca la idea de que es bueno, sino que también es delicioso. La vida en comunión es buena y deliciosa. No todo lo que es bueno es delicioso, y no todo lo que es delicioso es bueno. Pero en este caso, el habitar juntos y en armonía cumple las dos características, haciendo que esta convivencia sea buena, y resalta aún más diciendo cuán delicioso y bueno es que habiten los hermanos juntos en armonía. Y este cuán destaca que es un alto grado, que destaca sobre una actividad común y corriente. Hay que poner atención. El Salmo destaca la idea de que hay que detenernos a ver qué tan importante es la comunión entre los santos. Es una comunión entre los santos. La Biblia nos exhorta a llevar relaciones pacíficas con todo mundo, como lo señala el libro de Romanos en su capítulo 12, versículo 18. Romanos 12, 18 afirma lo siguiente: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es necesario estar en paz con todos los hombres, pero es más bueno y delicioso estar en paz con el pueblo de Dios y habitar juntos y en armonía. Este cántico era especialmente relevante para los peregrinos que viajaban juntos a Jerusalén. Durante esas peregrinaciones, los judíos disfrutaban de una experiencia ecuménica en su camino hacia Jerusalén. Los peregrinos provenían de diferentes estilos de vida, regiones y tribus, pero lo que se resalta es que se reunían con el propósito de adorar a su Señor en Jerusalén, y esa convivencia llamaba la atención de los que le veían,
porque era algo bueno y delicioso. En este capítulo, la convivencia de los santos se compara con dos escenas diferentes. La primera de ellas está plasmada en el versículo 2, que nuevamente dice así: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el buen óleo sobre la cabeza. En el antiguo Medio Oriente era común ungir la cabeza con aceite. Esto se hacía cuando se saludaba a las personas y tenía dos objetivos: refrescar a la persona y proveerle de una fragancia aromática que le relajara. Entre el pueblo de Dios, la unidad refresca y crea una atmósfera agradable para todos. El aceite de la unción destinado para esta actividad no se limitaba solamente a ponerlo en la cabeza, tenía la intención de refrescar y aromatizar a la persona por completo. Les voy a leer el libro de Éxodo en su capítulo 29, versículo 7, afirma lo siguiente: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre la cabeza y lo ungirás. Y en su versículo 29, 21 dice: y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Esta unción no solamente abarcaba la barba, dice nuestro capítulo 133, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Qué significaba esto? Que era rica y abundante. No estaba limitada, pero era importante resaltar que este ungüento no debería de ser copiado o imitado. Regresando al libro de Éxodo, ahora en el capítulo 30, se destaca esta idea que no debía ser imitado. En el versículo 22 dice lo siguiente, Éxodo 30, 22. Habló más a Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra, excelente 500 siclos, de canela aromática, la mitad, esto es 250, de cálamo aromático, 250. Y en el versículo 30 afirma: ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y en el versículo 33, cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Era un ungüento que no debería de ser copiado. Era un ungüento que estaba dedicado a una tarea específica para el sacerdote. Y con esto se compara la convivencia de los santos, con algo que refresca, pero que también bendice y que trae bendición a los que están cerca de ella. El segundo ejemplo con el que se asocia la convivencia de los santos está plasmado en su versículo 3, que dice: es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La segunda imagen con la que se asocia la unidad entre el pueblo de Dios es contra un rocío que cubre el monte Hermón y lo hace húmedo y permite que éste se ponga verde. Se contrasta con el desierto, que es seco y que no es saludable, en donde no hay vida, pero el rocío permite transformar ese paisaje y darle prosperidad y salud. Ese rocío es copioso en climas secos, incluso las tiendas podrían mostrarse como si hubiera llovido, gracias a que son
un agente que renueva y da refrigerio, refresca la tierra sedienta y aviva la vegetación. Jesús deja claro que el rocío es como el Espíritu Santo, que derrama bendición sobre la vida de su pueblo. En Proverbios 9:12 se asocia a Dios con frecuencia con ese rocío. Proverbios 19:12. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Más adelante dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna. La bendición de la unidad es algo que Dios ordena, algo que nos enseña los pasajes del Nuevo Testamento, Juan 17, 20 y 23, Efesios 1, 9. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón, y como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová y bendición y vida eterna. A todos nos gustaría convivir en una iglesia en donde esto pudiera verse en la convivencia entre los hermanos. Sin embargo, es de resaltar que en la Biblia también se plasman relaciones que no necesariamente reflejaban una armonía. Podemos encontrar ejemplos en la relación entre Caín y Abel, entre Abraham y Lot, Sara y Agar, Saúl y David, Elías y Jezabel, Mardoqueo y Amán. Pero es de resaltar la relación que tuvieron dos hermanas que se describe en Filipenses 4, versículo 2, en donde se les pide a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Es cierto que en la relación humana se dan pleitos, rivalidades, iras y contiendas. Y también es cierto que no existe iglesia en la que no se presenten conflictos y diferencias entre los hermanos. El Salmo 119, versículo 89 destaca que la palabra de Dios permanece para siempre. Y en esa palabra de Dios, que es nuestra Biblia, quedaron plasmados los nombres de estas mujeres, Evodia y Síntique, a las que les pidieron que tuvieran un mismo sentir. Seguramente estas mujeres tenían diferencias entre ellas, pero es de resaltar que eran consideradas hermanas y que por lo tanto habían aceptado el mensaje del Evangelio. Sin embargo, Satanás siempre siembra disensiones y diferencias para que no se produzcan frutos dentro del cuerpo de Cristo. El nombre de estas mujeres quedó plasmada en la palabra de Dios y destaca la idea de que los conflictos pueden surgir en cualquier momento. Pero ¿qué podemos hacer nosotros para evitar que este tipo de situaciones se presenten y para conseguir que la convivencia de los hermanos podamos afirmar que es buena y deliciosa? En la misma Biblia se nos dan algunos mandamientos que nosotros deberíamos de seguir para establecer las bases de nuestra relación con nuestros hermanos. Son 5 las que traigo plasmadas y quisiera compartirlas ahora. La primera de ellas, para encontrar la manera en la que podemos convivir con nuestros hermanos sin problemas, es el amor. Para que exista armonía entre los hermanos, tenemos que amarnos los unos a los otros. En primera de Juan 4:7 se afirma lo siguiente: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El amor es tan importante que en el siguiente versículo, el 8, se afirma lo siguiente:
El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El apóstol Pablo resume muy bien lo que es el amor. En 1 Corintios 13 se afirma lo siguiente: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor tiene que ser demostrado. Con nuestros hechos debemos respaldar la idea de que somos hijos de Dios y que nos amamos unos a otros. Primera de Juan 3:18 afirma: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si decimos que amamos a nuestro hermano, también tenemos que llevarlo a la práctica. El Señor nos manda en su palabra amar a nuestros hermanos, pues muy difícil que sea, debemos hacerlo. Efesios 4:2 afirma: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros con amor. En Colosenses 3:12 se afirma: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Nuevamente, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor en sentido espiritual no ve los defectos ni las faltas de otras personas. Pedro añadió lo siguiente en su primera carta, capítulo 4, versículo 8: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En palabras claras y sencillas, la Biblia me manda a que si yo tengo un problema con otro hermano, debo de solucionarlo lo más pronto posible. En amor, resolverlo de manera bíblica. El segundo principio para tener una buena relación y dar testimonio de que la comunión entre los santos es buena y deliciosa es el resolver los problemas basados en la enseñanza bíblica. El Evangelio de Mateo, en su capítulo 18, versículos 15 al 17, nos exhorta de la siguiente manera: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esta enseñanza es un mandamiento de Dios. Debemos obedecerlo y resolver nuestras diferencias de la siguiente manera. Primero, ir y hablar a solas con el hermano. Segundo, si no hay un cambio, llevar a una o dos personas a hablar con él. Y si no responde, hay que llevar el problema ante la iglesia. Y si no se presta atención a la iglesia, entonces debe ser considerado como alguien incrédulo. Este proceso es un mandamiento, pero es importante si queremos nosotros, a través de la convivencia entre hermanos, dar un buen testimonio. Primera de Timoteo 5:20 afirma: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás
también teman. Segunda manera de garantizar la convivencia sana entre los hermanos, resolver los problemas, como dice la Biblia. Otra característica que se nos señala para garantizar una buena convivencia es mostrar una actitud de humildad. En Filipenses 2:3 se nos dice: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es decir, cuando hacemos las cosas no debemos hacerlas por rivalidad, no debemos buscar un reconocimiento, debemos hacerlo con humildad. Pablo mencionó en alguna ocasión: soy menos que el más pequeño de todos los santos. Para lograr la armonía, a veces es necesario ceder en algunas cosas. Uno de los mejores ejemplos en la Biblia de alguien que sufrió injusticia para lograr la paz fue Abraham. En el libro de Génesis se narra la relación que tuvo con su sobrino Lot y el problema que enfrentaron a causa de sus criados. Lot escogió al final la tierra fructífera para arreglar su desacuerdo, y Abraham tuvo que moverse a un lugar que era menos productivo. Primera de Corintios 6:7 afirma: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, para que no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el agravio sin ser defraudados. El ejemplo más grande de humildad nos lo dio Jesucristo. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que este pasaje nos está diciendo es que el Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, no se consideró a sí mismo tan importante que no pudiese lavar los pies de otros. La clave de esto es la actitud. Observemos su ejemplo. Cuando le maldecían, no respondía con maldición, según Primera de Pedro 2:23. Él se encomendó a su Padre. Ahora, ¿cómo imitamos su ejemplo? Si alguien nos habla mal, en vez de responder con la misma manera, la actitud correcta es responder bien. Si alguien nos ignora, en vez de estar ofendiendo, debemos orar para entregarle el problema a Dios. La cuarta manera para poder convivir con nuestros hermanos: vencer el mal con el bien. Romanos 12, versículos 19 al 21, afirma: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Cuando alguien nos ofende, en nuestras mentes siempre está el deseo de tomar venganza, de tener una actitud vengativa, y queremos tomar justicia por nuestras propias manos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mi amado hermano, no tomes la venganza por ti mismo, eso va a empeorar el problema.
Y el Señor todavía nos pone en una posición más difícil, y es que debemos hacerle bien a la persona que nos ofende. Y si alguien tuviere sed, hay que darle de beber. Es decir, mi actitud cristiana ante tales situaciones como creyente verdadero es vencer el mal con el bien. Jesús dijo en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Solo Jesús es el que puede darnos la capacidad para obedecerle en este mandato. En este tipo de situaciones es que podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, si ponemos en práctica estos principios en la iglesia, se eliminarán problemas entre los hermanos. Una iglesia fuerte y saludable es aquella donde cada uno trabaja en pro de la armonía. La quinta forma de conseguir una convivencia sana entre los hermanos es la oración. Primera de Samuel 12, versículo 23 afirma, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Hechos 12:5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En la iglesia cada miembro debe tener una idea de quiénes son los otros. Cada miembro debe hacerse una lista de personas por las que puede orar y poner en oración el hecho de que se consiga entre los hermanos esa armonía que es necesaria para dar buen testimonio. La armonía entre las gentes que nos visitan les dejará una buena sensación y querrán unirse a nosotros. Santiago 5:16 afirma esto, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Primera de Corintios 1:10 afirma, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Segunda de Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Primera de Pedro 3:8 afirma, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Concluyendo, es importante que como iglesia demos un buen testimonio. Es importante que se cumpla lo que destaca el Salmo 133, que la gente mire, se detenga, haga una pausa y pueda identificar que es bueno y es delicioso que los hermanos habiten juntos y en armonía. Es importante que demos ese testimonio que asocien la convivencia de la iglesia con estas dos ilustraciones, como el buen óleo sobre la cabeza que desciende sobre la barba de manera abundante, como ese rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión y que hace que sean verdes. Y es muy importante que para que lo consigamos
hagamos referencia a las enseñanzas bíblicas que nos señalan cómo debe ser la convivencia entre los hermanos, cómo debemos resolver nuestras diferencias y sobre todo tener en mente que como hijos de Dios tenemos la obligación de manifestar el amor que tenemos entre nosotros y el amor que le tenemos a Dios y a cumplir su palabra. Que Dios bendiga su palabra. Fue como media hora, ¿no?